Buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Están despiertos? ¿Ah? ¿Seguro? Primer domingo del culto a la mañana. Qué lindo. Qué lindo empezar el día así, ¿no? En la presencia del Señor, todos juntos, como familia. Bueno, em, yo creo que todos acá conocemos o un poquito, o más o menos, o hemos leído o hemos escuchado acerca de Job, ¿sí? A ver, levante la mano. ¿Quiénes conocen la historia de Job? Algo, ¿sí? O lo han sentido nombrar. Bueno, no vamos a leer la historia, sino simplemente a modo de introducción. Yo lo que les quería comentar era que, bueno, ¿quién era Job? ¿No? Job era un hombre, una persona que según el concepto que Dios tenía de él, ¿sí? Dios decía que Job era un varón perfecto, ¿sí? Lo decía Dios, no era que lo decía la gente, ¿no? Dios decía que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Y dice la historia de que un día el enemigo, Satanás, ¿sí? Viene como a desafiarlo a Dios, ¿sí? Diciéndole, bueno, pero andaban ahí rodeando la tierra y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice a Satanás cuáles son los atributos o cómo él lo considera a Job. Varón recto, perfecto, apartado del mal. Y la respuesta que Satanás le da a Dios y le dice, y bueno, y sí, si vos has hecho un cerco alrededor de él y de todo lo que tiene, obvio, cómo no va a ser ese su comportamiento? Como diciéndole, así cualquiera, ¿sí? Si tiene, Job era un hombre muy rico, ¿sí? Tenía hijos, tenía familia, tenía siervos, tenía mucho ganado, muchos animales, ¿sí? Era un hombre muy próspero, muy rico, pero todo lo que tenía obviamente que venía de parte de Dios, ¿sí? Y a mí me gustó mucho el versículo ese que dice, cuando Satanás le dice, vos has levantado o has hecho un cerco alrededor de él, ¿sí? Como que el Señor ha hecho un muro de protección alrededor de Job. Y no solamente de él, sino de todo lo que tiene, dice la palabra, ¿sí? Como dice, vos lo proteges. Y Job el Satanás lo desafía a Dios y le dice, pero quítale, déjame que yo le quite lo que él tiene, a ver si continúa siendo tan perfecto, si no blasfema contra vos. Y Dios le permite, ¿sí? A Satanás le dice, bueno, como que acepta el desafío, ¿no? Le dice, bueno, vos podés sacarle lo que tiene, dice, pero con una condición, ¿sí? Y cuando Dios pone una condición, significa de que hay un límite, ¿sí? El enemigo tiene un límite. El poder del enemigo sobre nuestras vidas, hermano, es limitado, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? El enemigo puede infundirnos temor, puede querer zarandearnos, puede querer tentarnos para pecar, puede querer hacernos tropezar, hacernos caer, ¿sí? Pero el enemigo quiere destruirnos, pero el enemigo, si hay algo que no puede tocar, es nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo no puede tocar algo que no le pertenece. Amén. Nuestras vidas le pertenecen a Dios, nuestras vidas ya fueron compradas, ¿sí? Por el Señor Jesucristo en el sacrificio en la cruz. Entonces nuestras vidas, nuestra alma, le pertenece a Dios. Ese es el límite que Dios le pone, ¿sí? Vos podés tocarle, hacer lo que quieras con él, dice, pero no toques su vida, porque su vida me pertenece. Entonces, dice que bueno, de un día para el otro, Job pierde todo lo que tenía. Pierde los hijos, pierde los siervos, pierde los animales, pierde el ganado, pierde todo hasta su salud. Dice que el enemigo hasta lo hiere su salud, su cuerpo con una sarna, dice, como que era una cosa que le iba carcomiendo la carne, imagínense todo lastimado, dice que terriblemente doloroso, ¿sí? Y
O sea que perdió todo. Pero fíjense que hay una particularidad, porque el enemigo le quita todo a Job, menos la esposa. La esposa la deja con él. ¿Por qué será? No sé. Hay algunos que he escuchado por ahí comentarios a forma de chiste, ¿no? Que dice, claro, porque el enemigo le quitó a Job todo lo que Job más amaba. Entonces, dice que cuando él ya estaba en esa situación, ¿sí? Fíjense, vamos a ver por qué el enemigo le dejó la esposa ahí, que le hiciera compañía. En Job, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, después de todo este padecimiento, ¿sí? Dice que la esposa, entonces dice, le dijo su mujer. Estas son las únicas palabras que todo este relato habla de que la mujer de Job le dice. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Esas fueron las palabras que esta mujer le dijo. Él estaba ahí con la sarna, con el dolor, todo. Y ella le dice, pero aún retienes tu integridad, ¿cómo te queda ganas, cómo te queda aliento para aún hacerte el íntegro? Pero maldecía a Dios de una vez y morite. ¿Sí? Era el mismo enemigo hablando a través de ella. Yo creo que por eso la había dejado ella, porque al estar en una mujer así al lado, ya de por sí era un castigo, ya era un tormento para él. Y dice que Job le dice, él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sí? Esa es la reflexión, el eje central de esta palabra, hermanos. Que nosotros nos preguntemos esto mismo que Job le dijo a su esposa. ¿Acaso recibiremos lo bueno solamente de Dios y no lo malo? ¿Sí? Haciendo un paréntesis, no es que Dios sea malo con nosotros, no es que Dios nos mande cosas malas, ¿no? Sino, ¿quién era el que le quitó acá todo lo que Job tenía? ¿Dios? No, el enemigo le quitó las cosas, Satanás, ¿sí? Pero Dios lo permitió, ¿sí? Entonces no es que lo malo venga de parte de Dios, lo malo puede venir del mismo Satanás, puede venir de consecuencia de nuestros propios pecados, ¿sí? Pero Dios lo que va a hacer es por ahí permitir que pasen ciertas situaciones, ¿sí? Por eso acá Él dice, ¿vamos a aceptar lo bueno solamente? ¿Y lo malo? Porque de un día para el otro, hermanos, nuestra vida puede cambiar, así como le pasó a este hombre. De un día para el otro, de un momento a otro, la circunstancia puede cambiar. ¿No? ¿No le ha pasado? Sí. Mire, sin ir más lejos, nosotros, o yo, Ariel, el año pasado, el 30 de noviembre, a las 6 de la tarde, estábamos disfrutando de una pileteada en un hotel en Carlos Paz, en un encuentro de matrimonio con una picada espectacular que habían preparado ahí los hermanos, ¿sí? En comunión con los otros matrimonios, ahí riéndonos, compartiendo cosas. 2 horas después, estábamos acá en Córdoba, en el Sanatorio Allende, acompañando a nuestra hija. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? Y uno por ahí piensa, joven, no sé qué habrá pensado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que de un momento a otro me vino todo esto. ¿Qué pasó? Uno por ahí se piensa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Entonces, ¿vamos a recibir solamente lo bueno de parte de Dios en este año? ¿O qué vamos a hacer cuando venga la adversidad, cuando venga la dificultad, cuando vengan las pruebas? Piense. Vamos a ir a otro pasaje. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Vamos a ver acá el apóstol Pablo, en uno de sus viajes como misionero, cuando iban predicando el Evangelio, estaba con Silas.
Eh, dice Hechos 16:13. Bueno, acá lo pongo en contexto. Dice que ellos estaban en la ciudad de Filipos, ¿sí? Iban predicando y dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjese este pedacito de la palabra, ¿no? El contexto. Pablo y Silas están en la ciudad de Filipos, dice que van a la hora de la oración, ahí a la orilla del río, ¿sí? Tranqui, se ponen a predicar la palabra, había unas mujeres ahí, y dice que, a mí me encantó este versículo, dice que había una mujer llamada Lidia, que vendía telas, dice, púrpura. Dice el versículo, las mujeres, bueno, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba. Y el Señor, presta atención, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? El Señor abrió el corazón de ella para que la palabra que Pablo predicaba pudiera entrar en su corazón y pudiera dar fruto. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros oramos por las personas que le queremos predicar el Evangelio? ¿Sí? ¿Cuántas veces intercedemos por aquellos que o vamos de una y le hablamos nomás y sin habernos preparado, sin haber preparado antes, sin haber intercedido por ello? Porque creo que esto es muy importante, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros predicamos, pero ¿quién es el que hace la obra en la persona? ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios hace la obra. Entonces lo importante, ¿sí? Este pasaje, este versículo nos deja la enseñanza de lo importante es que nosotros intercedamos primeramente por esas personas para que Dios abra el corazón de ellos y que ese corazón esté preparado para recibir la palabra. Amén. Entonces dice que Dios preparó el corazón, ella recibió la palabra, ¿sí? Y ahí nomás dice, y cuando fue bautizada ella y su familia, ¿sí? Porque ahí en esa época los discípulos de Jesús predicaban y ahí nomás no esperaban un tiempo, no hacían un curso de bautismo como nosotros, no esperaban, bueno, sí, no, no dudaban. Ellos recibían la palabra, se convertían al Señor, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ahí nomás iban y los bautizaban, ¿sí? Cumplían así, ahí nomás todos juntos. Dice que ella y su familia, ¿sí? Todos en ese momento recibieron al Señor y fueron bautizados. Dice que, y bueno, y después dice, se los llevó a su casa, ¿sí? Nos rogó, dice, diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, dice. Y nos obligó a quedarnos, como que fue insistente la mujer, no, por favor, quédense, ¿sí? Porque cuando ellos andaban de ciudad en ciudad, no tenían un lugar fijo donde estar, ¿sí? No había hoteles, no había lugares en donde quedarse, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos la obra del Señor, el Señor se encarga de proveernos todo lo que necesitemos. Amén. En ese momento esa mujer le dieron hospedaje, seguramente le dieron comida, le dieron un lugar donde dormir, le dieron todo lo que ellos necesitaban. Bueno, dice que bueno, acá no sé si dice al otro día, pero dice, mientras que íbamos a la oración, el pasaje continúa hablando de que ellos iban al momento de la oración y que había una mujer que los seguía. Y esta mujer dice que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Y que esta mujer tenía como unos amos, una chica, una jovencita, tenía como unos amos que sacaban rédito de eso, o sea, sacaban ganancia, o sea, lo usaban a esta chica que tenía un espíritu de adivinación para ganar dinero,
¿sí? Y dice que cuando ellos iban, dice que el Espíritu les gritaba, que ellos eran hombres que iban y porque predicaban la palabra. Entonces, como era insistente, dice que Pablo en un momento como que se cansó y le hizo callar, o sea, le dijo al Espíritu, sal de ella, reprendió ese espíritu de adivinación y el Espíritu se fue. Y claro, los dueños o los jefes, ¿sí? Los amos de esta chica, al ver que su negocio se fumaba, porque ya no tenían de qué agarrarse para hacer ese negocio, se enojaron, obviamente. Entonces, ¿qué hicieron? Acusaron a Pablo y a Silas frente a los magistrados, ¿sí? Diciendo que ellos estaban incitando a la gente, que estaban enseñándole cosas que no eran lícitas, que no eran correctas para ellos, para los romanos, entonces que no podían hacer eso, que los metieran en la cárcel. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Dice que, a ver, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿sí? Que les perdía el negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó, dice el pueblo, contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Fíjense cómo de un momento a otro, o no sé si habrá sido de un día a otro, las circunstancias de Pablo y de Silas también cambiaron así. ¿Sí? Un día estaban predicando a la orilla del río, en la quietud, en la calma, en armonía, predicándoles a las mujeres sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y el propósito de Dios se cumplió, ¿sí? Porque las mujeres escucharon la palabra, se convirtieron, se bautizaron, empezaron a seguir al Señor, pusieron su casa como casa de oración, eso lo agrego yo, pero seguramente que fue así, ¿sí? Donde empezaron a predicarle a sus conocidos, a sus vecinos, ¿sí? Y al otro día, ¿dónde terminan? En la cárcel. Cambia la circunstancia, ¿no? Pero el propósito de Dios era el mismo. El propósito de Dios no cambia, hermanos. Por más que a nosotros un día estemos de una forma, otro día estemos de otro, por más que la circunstancia o el escenario de nuestra vida cambie de un día para el otro, el propósito de Dios es el mismo. Y el propósito de Dios no cambia, ¿sí? Hay cuando Job, el enemigo lo quiso destruir a Job, ¿sí? Por medio de mandándolo, como quien dice, exponiéndolo a él, queriendo sacar lo peor de él. Dios utilizó esa misma circunstancia, ¿sí? Pero para procesar a Job, ¿sí? Para demostrarle quién era realmente él, porque al final del libro de Job, ¿sí? Cuando Job termina su proceso, él se da cuenta, ¿sí? Y él relata de que realmente ahí puede conocer a Dios cara a cara, ¿sí? De que lo que había vivido antes no era como él pensaba, ¿no? Entonces ese proceso le sirvió para conocer a Dios y él se arrepintió de muchas cosas y cambió su vida, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le restauró, le devolvió el doble de lo que el enemigo le había quitado, ¿sí? No lo dejó así, ¿sí? Le devolvió su salud, le devolvió los hijos, le devolvió el ganado, le devolvió le devolvió todo al doble, ¿sí? Una vez que cumplió su proceso. Entonces, cuando el enemigo quiere destruirnos, hermanos, Dios siempre va a utilizar esa situación para bendecirnos. Y para bendecirnos más allá de lo que nosotros creemos. Para bendecirnos y darnos el doble de lo que el enemigo nos haya quitado. Amén. En esta situación, me olvidé que yo le puse como título a esta reflexión, en la calma
y en la adversidad. ¿Sí? En la calma y en la adversidad. Acá Pablo y Silas también, ¿sí? Pasaron de estar en la calma a la adversidad, a estar encarcelados. Los azotaron mucho y los metieron en la cárcel. Dice, seguimos. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense que no es un detalle menor. Cuando uno lee los pasajes por ahí, los lee así medio rápido, ¿no? Y saca cuál es la conclusión de lo que Dios te quiere hablar en ese momento. Pero cuando uno lee y relee y vuelve a releer los mismos pasajes, uno tiene como está más atento a los detalles. Acá dice que Pablo, a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y oraban. Dice que los presos los oían. ¿Cómo habrán estado ellos dos orando? ¿Así? Señor, te pedimos. Como muchas veces por ahí oramos en voz baja o con el pensamiento. ¿Sí? Yo creo que no, porque dice que ellos estaban en un calabozo, los otros estaban capaz en otros calabozos. Pero dice que los presos los escuchaban a ellos. Ellos oraban y ellos cantaban himnos al Señor en esa situación en la que estaban. Cantaban fuerte, cantaban tal vez a los gritos, oraban en voz alta, clamándole a Dios o adorando a Dios, y ellos los oían. Dice que en ese momento, entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó? Una manifestación de Dios, ¿sí? Ellos estaban orando, adorando a Dios, cantando, y en ese momento vino un terremoto que dice que sacudió los cimientos de la cárcel. Un terremoto por ahí, capaz que no era algo sobrenatural, ¿no? Podía pasar que hubiera un terremoto. Pero que se abrieran las puertas de la cárcel, de todas las celdas, y que se soltaran las cadenas, eso no era normal, ¿no? De todas las puertas. Entonces, a mí lo que me da a pensar es que usted, ¿qué cree? Dice que el propósito de Dios era liberar a Pablo y a Silas de la cárcel. Si hubiese sido así, Dios hubiera abierto solamente la donde estaban ellos. Les hubiese hecho caer las cadenas, como pasó con Pedro, ¿no? Que abrió la celda de él en otro pasaje, mandó el ángel, Pedro, el ángel lo escoltó, salió él solo de la cárcel y listo. Pero acá, yo creo que el propósito de Dios no era liberar a Pablo y a Silas. El propósito de Dios estaba, lo que Dios había pensado era hacer otra cosa, ¿sí? Veamos. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, entre semejante alboroto, el ruido, el estruendo, imagínense, primero el terremoto, después el ruido de las puertas, las cadenas, todo el ruiderío de hierro, ¿sí? El carcelero se despierta y se asusta, porque ve las puertas abiertas y piensa, se me fueron, se me escamparon todo, ¿qué voy a hacer? No me queda otra que matarme, antes que si mañana van a venir los de arriba, los magistrados, y me van a mandar a ejecutar, entonces para eso me mato yo. Pero dice que, más Pablo clamó a gran voz, ¿sí? Le pegó el grito, diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué había pasado con los presos que tenían? Se les habían abierto las puertas y se les habían caído las cadenas. ¿Alguno se escapó? ¿Alguno se fue de la cárcel? ¿Qué piensan? ¿Qué dice acá el pasaje? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
o sea, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué el carcelero se postró a los pies de Pablo y Silas? Si todos los otros también estaban ahí. Temblando, dice que tenía miedo. Yo creo que en el momento en que Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando esos himnos a Dios, yo creo que en ese momento Dios también abrió el corazón del carcelero y de otros presos que estaban ahí escuchando la palabra. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, hermano, y se predica la palabra del Señor, la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Amén. Entonces el carcelero llegó y fue y se postró a los pies de ellos. Él había escuchado, ya había entrado la palabra a su corazón. Ya había Dios preparado ese corazón. Dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, cuando antes los habían tratado de delincuentes, ¿no? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, fíjense, esto nos denota que Dios ya había hablado al corazón de este hombre. Él ya está desesperado por buscar la salvación de su alma. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, yo creo que esto lo digamos todos a viva voz porque lo conocemos de punta a punta este versículo. ¿Qué es lo que le dijeron Pablo y Silas? ¿Creen? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dice el carcelero. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y él dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, fíjense que el carcelero los saca de la cárcel, a Pablo y a Silas. De los otros presos no dice nada en la historia, así como que pasan a un segundo plano. Pero yo creo que ellos también recibieron la palabra, ¿sí? No sé qué habrá pasado después, pero que el Señor ministró libertad del alma en ese lugar, lo ministró. Fíjense, dice que el carcelero se los lleva a Pablo y a Silas a su casa, le limpia las heridas. Dice, enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos, ¿sí? Lo mismo que había pasado con la otra mujer, con Lidia, ¿sí? El carcelero los lleva a su casa, Pablo y Silas le predican el evangelio a toda la familia, le cuentan, imagínense, que caiga el carcelero a la casa y están ahí toda su familia y que diga, ¿qué pasó? ¿Y esto? Y ellos le cuentan lo que había pasado, eso sobrenatural que se había manifestado en la cárcel. Le cuentan y la familia se convierte, la familia cree en el evangelio, ¿sí? Al instante que ellos creen, son bautizados. Ahí nada más también, debe ser que por todos lados había ríos o no sé qué usaban, pero ahí nada más creían y pum, se bautizaban. Dice que el carcelero le lavó las heridas, ¿sí? El mismo que le puso las cadenas, el mismo tal vez que los azotó y los metió en la cárcel, fue el mismo que fue a limpiarle las heridas. Y esto también, hermano, nos habla de que los que alguna vez te ofendieron, te hirieron injustamente o con causa, ¿sí? Esos mismos que te hirieron, hermano, Dios los va a usar. Va a usar esas mismas personas para poder sanar esas heridas, ¿sí? Porque el primer paso para poder sanar una herida del corazón es el perdón, ¿sí? Y esas personas van a venir y te van a pedir perdón. Y ese va a ser el primer paso. Y Dios va a poner en tu corazón, ¿sí? la necesidad y el querer perdonar para sanar. Amén. Dice el relato, y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, ya pusieron la mesa, ya tiraron a algunos animalitos a la parrilla, ya era todo un fiestón. ¿Sí? En la casa
Estaban alegres, estaban contentos porque habían recibido la salvación. ¿Sí? De la calma a la adversidad. Sigue el relato, dice, cuando fue de día, yo no sé si se quedaron toda la noche o después de pasado de que comieron y todo, volvieron a la cárcel, porque dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que los suelte. Así que ahora salgan y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de que nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial, siendo que nosotros somos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, dice, de ninguna manera. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y dice que y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, ¿sí? Fueron los alguaciles con el mensaje que ellos decían, no, que vengan ustedes a sacarnos si nosotros nos metieron injustamente en la cárcel, si nosotros somos romanos y encima nos azotaron. Dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Claro, se las habían remandado con ellos, ¿sí? Entonces tuvieron miedo, ahora ya no sabían cómo resolver la situación. Y viniendo ellos a la cárcel, dice, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Sí? Vinieron ellos y les rogaron, ya había cambiado ya la forma del trato con ellos, ¿no? Vinieron y les rogaron, al darse cuenta de que habían cometido un error, al darse cuenta de que habían sido injustos con ellos, porque ellos eran romanos, ¿sí? Vinieron y les rogaron, les pidieron disculpas y que, bueno, que como quien no quiere la cosa, calladitos la boca, sin que levantar la perdiz, como sabían decir, que se fueran de la ciudad, ¿sí? Bueno, ahí fue el momento en que ellos salieron en libertad de la cárcel. Por eso yo les decía anteriormente, ¿ustedes creen que el propósito de Dios cuando me envió ese terremoto y que las puertas se abrieron y que las cadenas se cayeron era liberar a Pablo y a Silas? No. Ellos iban a salir después, Dios los iba a liberar, ¿sí? Porque Dios es un juez justo y era una injusticia lo que habían hecho con ella. Los mismos que lo encarcelaron iban a ser los mismos que le iban a dar la libertad. Hermanos, los mismos que obran injustamente contra vos van a ser los mismos que después van a ayudarte a salir de esa situación. El propósito de Dios en ese momento era traer salvación. No la libertad física, ¿sí? Que salieran de la cárcel, sino la libertad del alma. Dios quería ministrar salvación, libertad, liberación a esas personas, al carcelero, a toda su familia y a los presos que estaban ahí. Amén. Ese era el propósito de Dios. Entonces dice que una vez cumplido el propósito de Dios, ¿sí? Ellos ya pueden retirarse, pueden irse. Pero fíjense otro detalle, dice el último versículo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. ¿Quién era Lidia? ¿Sí? La recién convertida, la que habían estado hablando ahí a orilla del río. Dice, antes de irse de la ciudad, ellos quisieron, podrían haber salido, bueno, vámonos de acá porque irse a otro lado, mala la experiencia, pero habían pasado muchas cosas lindas, Dios había cumplido el propósito, ¿sí? Por el cual Dios permitió que ellos estuvieran en la cárcel. Era la salvación de la familia, del carcelero y de otros presos, ¿sí? Pero ellos dicen, bueno, salieron y antes de irse de la ciudad, se acordaron, no, están las ovejitas, las recién convertidas, tenemos que ir a verlos, no podemos ir de la ciudad y dejarlos. Dice que fueron, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
fueron a la casa de ellos, los consolaron, tal vez le relataron la historia, le contaron su testimonio de cómo Dios se había manifestado esa noche, ¿sí? Y eso habrá servido para aumentar la fe de esa familia que recién conocía a Dios, que recién se entregaba al Señor, ¿no? Ahí estamos hablando de consolidación, hermano, lo que hemos estado hablando en estos 3 días de ayuno y oración, ¿sí? No nos olvidemos, por más que las circunstancias por ahí nos hagan querer pegar la vuelta y irnos para otro lado, olvidarnos de lo que pasó, del mal rato, del mal trago, no. Muchas veces estamos con la mente en otra cosa, pero el Señor acá nos muestra de que no nos olvidemos de consolidar a los recién convertidos, a los que nosotros tuvimos el privilegio de poder hacer conocer el Evangelio, ¿sí? Sea cual sea nuestra situación, en la calma o la adversidad, tenemos esa responsabilidad de cuidarlos, ¿sí? De guiarlos, de apoyarlos, de contarles, de ayudarlos a alimentar su fe. Yo creo que ellos se habían puesto chocho por todo lo que le contaron ellos de lo que había pasado, ¿sí? Entonces ahí sí, Pablo y Silas podrían haber dicho, bueno, ahora sí, misión cumplida, nos vamos. Y se fueron. Y termina el relato con que ellos se fueron, ¿sí? Entonces, fíjense que también 2 situaciones, ¿sí? Con distintos escenarios, pero el propósito de Dios se cumplió. El propósito de Dios se cumplió en las 2, en la calma y en la adversidad. ¿Por qué se cumplió el propósito? Porque el propósito es el mismo, ¿sí? El enemigo también quería destruir a Pablo y a Silas, metiéndolos en la cárcel. Se pensaba que de esa forma los iba a hacer callar. Y fíjense lo que pasó. ¿Se callaron? No. Más le oraron a Dios y más adoraron a Dios y más se pusieron a cantar y eso provocó que Dios se manifestara. Nosotros tenemos 2 formas de reaccionar ante las adversidades, ¿sí? O nos sometemos a lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, ¿sí? O nos rendimos y el enemigo seguramente nos va a dar, o nos ponemos en la mano del Señor, nos fortalecemos en Él y para alcanzar la bendición, ¿sí? Para alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de esa adversidad. Entonces, en este año seguramente que van a venir dificultades, adversidades, pruebas, porque lo dice la palabra, ¿sí? No es porque no estamos exentos. Vamos a tener tiempos de calma, pero también van a venir tiempos de adversidades. Entonces, cómo vamos a hacer? ¿Recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios? ¿Y qué vamos a hacer cuando venga la dificultad? Que el Señor nos dé un corazón dispuesto a que en medio de la dificultad, que es cuando uno más está sensible, cuando uno está más vulnerable, ¿sí? Que podamos alinearnos al propósito de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que esté el control de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a creer cuando estamos pasando por dificultades que Dios tiene el control? ¿Sí? Pablo y Silas se los veían muy despreocupados en la cárcel, ¿sí? No es que durmieron, ni no se quejaron, no le echaron la culpa a Dios, no se autocompadecieron y acá estamos, hoy esperemos que nuestros hermanos estén orando por nosotros para que... No, ellos mismos se pusieron en conexión con Dios. Ellos mismos alinearon ese momento, se alinearon con Dios y buscaron a Dios, ¿sí? Porque sabían que Dios se iba a manifestar. Entonces su cabeza estaba libre, ¿sí? De cualquier otra cosa que los quitara de ese momento de intimidad con el Señor. Nosotros los tiempos de adversidad también tenemos que usarlos para eso, ¿no? Para fortalecer nuestros momentos de intimidad con el Señor, para fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque es ahí, como les dije recién, cuando nuestro corazón está más vulnerable. Cuando estamos en la calma, sí, todo muy lindo, predicamos la palabra, oramos, todo. Pero en los tiempos de dificultad, ahí es cuando nos cuesta más, ¿sí? Y eso es cuando Dios más valora cómo está nuestro corazón. Aún con el corazón roto, adoramos a Dios,
eso tiene más valor para Dios. Aún con el corazón angustiado, con incertidumbre, con temor. Si estando así aún decidimos adorar a Dios, aún decidimos rendirle nuestro corazón, eso es valioso, eso es un sacrificio agradable, olor fragante para Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar la derecha al enemigo? ¿O nos vamos a preparar y vamos a luchar por la bendición que Dios tiene para nosotros en este año? No se olviden de que por medio de nuestras circunstancias muchas veces el enemigo utiliza esa circunstancia, esa adversidad que nos toca pasar a nosotros, ¿sí?, para alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros vamos a resistir, porque nosotros tenemos el poder de su fuerza. Él sí es el que gana nuestras batallas. Pero los otros, los que no conocen del Señor, esas almas que andan perdidas, ¿hay quién los va a rescatar? Entonces, hermano, cuando les toque pasar por alguna dificultad, usted piense esto, ¿sí? Sométase, sujétese a la voluntad de Dios y piense, bueno, en este momento, Señor, ¿a quién querés alcanzar? Yo en este momento, así como estoy, yo aún quiero que se cumpla tu propósito. Que se cumpla tu propósito en mi vida y en los que están alrededor mío. No nos gusta pasar por dificultades. A nadie les gusta porque nosotros no fuimos creados para sufrir. No nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, porque Dios nos creó para ser felices, para ser amados. Pero también Él tiene una palabra para estos tiempos de dificultad que nos da ánimo, ¿no? Que nos reconforta, que nos hace mirar más allá de lo que pueda estar pasando en este momento, ¿no? Miremos lo que mira Dios, dice el Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco. ¿Sí? No es la intención del Señor torturarnos o que pasemos toda la vida en adversidad, en dificultades, mal, no. Esas adversidades nos ayudan, ¿sí? ¿A qué? Veamos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. El Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a hacer perfectos, nos va a hacer crecer, nos va a hacer cada vez más parecidos al carácter de Cristo. Nos va a perfeccionar y nos va a moldear para que seamos perfectos para su obra, para toda buena obra. Os perfeccione, os afirme. Vamos a ser afirmados, ¿sí? Si bien muchas veces los cimientos de nuestras vidas se van a mover, van a venir terremotos que nos van a querer tirar, ¿sí? Pero después de que hayamos pasado eso, el Señor va a firmar nuestros pies en la roca que es Jesucristo. Nos fortalezca, ¿sí? Ya no lucharemos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él, con las fuerzas del Espíritu, ¿sí? Su diestra de justicia nos va a levantar una y otra vez y nos va a fortalecer y vamos a estar más fuertes para lo que venga. Vamos a estar fuertes para levantar a otro, vamos a estar fuertes para resistir las acechanzas del enemigo. Vamos a estar fuertes y nos establezca. Vamos a ser establecidos en la fe, en la palabra, en las promesas de Dios. Nos vamos a dar cuenta que las promesas de Dios se cumplen, que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo? Yo quiero que pase eso, ¿sí?
pero para que podamos ser perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos, primero vamos a padecer. Un poquito, un poco de tiempo, ¿sí? Y los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez a nosotros no nos parece que es un poquito, a nosotros por ahí los tiempos de adversidad se nos hacen eternos, pero para Dios es un poquito. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que Pablo y Silas, en el momento en que estaban en esa noche, ellos se pusieron a cantar alabanza. Ellos no sabían qué es lo que le iba a pasar. No sabían qué podía venir mañana. No sabían si los iban a dejar en la cárcel. No sabían si los iban a ejecutar. No sabían si iban a morir al otro día. ¿Sí? Pero yo creo que pienso, ¿no?, que el pensamiento de ellos habrá sido, bueno, si esta es nuestra última noche, si pronto nos vamos con el Señor, qué mejor que adornar ese camino con alabanza y adoración. Qué mejor que llegar a la presencia del Señor cantándole himnos, adorando al que vive, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué mejor que rendir nuestro corazón en alabanza y en adoración a Él que lo dio todo por nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos, dice Pablo. Y si morimos, para Él morimos. Entonces ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. De Él somos, hermanos. Y si de Él somos, tenemos la certeza de que nuestra vida está cercada, así como la de Job. Dios ha levantado un cerco alrededor de nuestra vida, donde nada ni nadie nos puede tocar, donde solamente las adversidades van a ser parte de un proceso que nos va a tocar vivir, hermano, pero no dejamos de estar en las manos del alfarero. Que Dios los bendiga.